Alerta en C5N, información de último momento. La Argentina presenta formalmente su propuesta de pago a los holdouts. ¡Atención! Este es un comunicado de prensa del Ministerio de Economía. El gobierno argentino presentó hoy en Nueva York ante el mediador Dan Pollack su propuesta de acuerdo judicial a los tenedores de bonos en default de la deuda pública argentina en aquella sede. La oferta se presenta públicamente tal y cual se había comprometido el gobierno en la primera semana del mes de febrero, tras varios días de intensas conversaciones entre los negociadores del gobierno argentino, que son el secretario de Finanzas Luis Caputo, el secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana, con los tenedores de bonos y con el mediador Pollack. La oferta, da respuesta a reclamos que cuentan con sentencia firme, etcétera. Bueno, no me queda claro exactamente de qué monto estamos hablando. Se lo voy a preguntar a Roberto Navarro. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente llegó la oferta. Te cuento que en realidad la oferta se realiza después de una negociación, con lo cual, hay algún grado de posibilidad muy distinto al que hemos tenido en otras oportunidades de que se llegue a un arreglo, ¿sí? Es decir, no es un acuerdo 100%, pero la propuesta se hizo después de varias reuniones, con lo cual uno piensa que responde a las expectativas de los fondos buitres. No vamos a entrar en cuestiones demasiado técnicas para explicar cómo son cada uno de los bonos, pero en principio podemos decir que, recordemos que Argentina debía 1.800 millones de dólares, que esa deuda después de muchos años, con intereses altísimos, que fueron pactados en la época de los 90 y que se mantienen durante todo el tiempo que existe la deuda, más multas, más punitorios, se fue a 9.000 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, debemos 1.800, se va a 9.000 millones. En esta oferta, el gobierno argentino ofrece una quita del 25%, es decir, ofrece pagar 6.500 millones de dólares. Después, según el bono que vos des, el tipo cobra un poco más o un poco menos, porque depende a cuántos años es el bono, qué comisión o qué tasa de interés. ¿Existe la posibilidad de un arreglo? Sí, seguramente en los últimos años es la vez que mayores posibilidades tenemos de llegar a un acuerdo con los fondos buitres. ¿Es caro? Bueno, sí, si vos tenías una deuda de 1.800 millones de dólares y pagás 6.500 millones, es caro. Ahora, recordemos que esto es una sentencia firme, ¿sí? Que no solo fue dictada por el juez Griesa, sino por una Cámara de segunda instancia, que después, al no ser tomada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, es una sentencia firme. Las posibilidades de negociación argentinas son escasas. Entonces, cuando ya no tenés más posibilidades de negociar, lo que tenés que poner en la balanza es cuánto me sale esto y cuánto me sale no acordar, Pablo. Sí, claro, lo hemos hablado muchas veces. ¿Vos crees que es una propuesta entonces atractiva para que se cierre y no se dilate más esta negociación? Mirá, vos sabés que no es un solo acreedor. Por lo tanto, también existe la posibilidad de que algún acreedor que ya está acostumbrado a trabajar de esa manera, que sus accionistas están acostumbrados a que si no me pagas el 100%, no te acepto, quede afuera. Ahora, también parte de la estrategia del gobierno, y eso me lo han comentado hace pocos días, que era, bueno, si alguien queda afuera lo vamos encerrando de alguna manera. Ya arreglamos con los europeos, ahora arreglamos con una parte de estos acreedores. Entonces, si achicamos la deuda y achicamos el poder del acreedor, porque ya queda uno solo, y con menos poder de negociación, quizás podamos luego, con ese solo que queda, llegar a algún acuerdo. Recordemos que ya no hay cláusulas como la RUFO que no te permitía pagarle a uno una cantidad y a otro otra, ¿sí? Claro. También existe la posibilidad, esto no es blanco o negro, también existe la posibilidad que haya una cantidad que acepten y que otros no acepten. ¿Por qué es importante para Argentina? Y bueno, porque Argentina tiene 25.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, parte son yuanes, en algún momento hay que devolvérselo a los chinos, son acuerdos anuales, necesitaría más dólares en el Banco Central, porque tiene déficit fiscal, entonces vos te financiaste ese déficit o emitiendo pesos, lo que genera inflación, o tomando deuda, y si vos tenés a los buitres en el medio no podés tomar deuda, porque incluso si tomás deuda en el país, que los buitres no pueden embargarla, la tasa de interés es más alta. La tasa de interés es el precio de un préstamo. Es decir, vos terminás pagando más por otro lado. Recordemos, Pablo, también hay una cuestión política, se ha jugado mucho en esto, en las distintas posiciones, el patrio buitres y qué sé yo, o sea, todos opinamos sobre este tema. ¿Tiene que ver con la soberanía? Sí, tiene que ver con la soberanía, es cierto.
es un fallo que han calificado en la ONU, por ejemplo, varios países de aberrante. Es un fallo que va contra nuestra soberanía, pero también es un fallo que ya está terminado, que no podemos apelar más, en una justicia que en algún momento eligió otro gobierno, que no es este ni el anterior, pero lo eligió, que nos representa. No quedan muchos espacios tampoco. Si no le haces una quita a un 25, le haces una quita a un 30, a un 35. Y Roberto, con esta oferta, ¿no? ¿Se considera que la Argentina ya sale del default o depende de cuánta gente acepte la propuesta para determinar luego si la Argentina salió del default o no? Mira, yo siempre pensé que una vez que teníamos la aceptación del 93%, técnicamente se considera que ya habíamos salido del default en el acuerdo de 2005. Sin embargo, en la práctica recibíamos embargos internacionales, ¿sí? Entonces, es muy finita, es muy sutil ahí la diferencia, y me parece que lo que importa no es el nombre en sí, lo que importa es las consecuencias de la situación. Si las consecuencias es que vos podés tener embargos o que pagás una tasa de interés muy alto, bueno, el problema está, se llame o no se llame default, lo hemos discutido en su momento, ¿sí? Si acepta el 100%, listo, se terminó, Pablo, ya está. Es un momento de nuestra historia, esa declaración de default de 2001, Rodríguez Sá, ¿te acordás? Aplaudido en el Congreso, que terminó. Si no aceptan todos los que quedaron afuera, queda uno, bueno, si no es o no es un problema, dependerá del juez que le toque un pedido de embargo en ese caso, ¿sí? Y que considere que por ahí, si queda un 1% afuera, no tiene por qué trabar la deuda del 99% que aceptó. Digo, siempre depende de lo que decida el juez, ¿sí? De lo que decida el juez. También los buitres pueden pedir más ahora, guarda. También los fondos buitres pueden decir, no, esta quita del 25% no la quiero. Claro. A mí me parece, que no... A ver, por lo que yo recuerdo, cuando se negociaba con Kicillof se hablaba de una quita del 20%, y Kicillof no la aceptó. Es decir, que ellos mismos ofrecían una quita de un 20% en su momento. Y Kicillof dijo que no, porque es una barbaridad, porque es un 500% más que lo que debía, ¿sí? Así que me parece que anda por ahí, si no arreglan en un 25, arreglan en un 27. Recordemos que esto tiene también que pasar por el Congreso, Pablo, Claro, para abrir la ley Cerrojo, derogar la ley Cerrojo y aprobar la propuesta, ¿o solo abrir la ley Cerrojo? No, para abrir la ley Cerrojo, la ley de pago soberano, ¿sí? Esto tiene que pasar por el Congreso. A mí me da la impresión, y eso ya es análisis político, que tendría la aprobación, obviamente no total, pero que tendría la aprobación. Claro. Pero bueno, recordémoslo que no es algo que puede ir el negociador argentino y cerrarlo allá, que tiene que ir después, ¿sí? Y bueno, y todavía nos queda, como siempre que vemos estas cosas, Pablo, leer la letra chica, la verdad. Esto acaba de salir, nosotros lo estamos dando prácticamente antes que los portales de noticias, y habrá que analizar la letra chica bien. En principio, la discusión es siempre la misma. Una quita del 25, una quita del 35, la diferencia, ¿cuánto es? $1.000 millones. ¿Cuánto pierde Argentina si está fuera de los mercados o si paga una tasa de interés muy alto? Bueno, cuando van pasando los años se va sumando y pierde cada vez más. Nadie tiene la verdad en eso. Es una materia muy opinable, ¿sí? Claro que sí. Si la pregunta es, ¿está bien pagar $6.500 millones? Puedo decir, no, es una barbaridad, es inaceptable, es un fallo aberrante. Si la pregunta es, bueno, listo, ya hace tiempo de esto, ¿qué nos conviene más a los argentinos en general? ¿Qué nos cuesta más caro? ¿Pagarle ese sobreprecio horrible a los buitres? ¿O seguir fuera de los mercados? ¿O seguir emitiendo pesos? ¿Seguir tomando deuda acá muy cara? Bueno, para mí es preferible terminar arreglando en este momento. Clarísimo, Roberto, lo vamos a ampliar seguramente durante el fin de semana. Muy amable. Lo enteramos, esto es recién salidito del horno. Un abrazo, chao. Vale, saludos.